Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo llegue a su vida, llegue a su casa, a su familia, llegue en su corazón. Pero esa paz obviamente tiene un precio. ¿Cuál es el precio, obispo? El precio es la obediencia a la verdad. Es obediencia a la justicia. Es usted andar de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando nosotros andamos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos paz. Porque nosotros sabemos, nuestra conciencia se siente en paz, porque estamos en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, nosotros estamos en paz con nosotros mismos. Que maravilha. Ah, qué maravilla. Minha amiga, meu Ah, mi amiga, mi amigo. Se você está Si usted está en paz con Dios, usted está en paz consigo mismo. Pode ser que você não Puede esteja ser que em usted no paz esté en com paz con las otras porque as personas, outras pessoas não porque las otras personas no queiram essa quieran paz que você tem, não esa paz que usted queiram tiene, no quieran vivenciar essa vivir paz, esta paz, são porque pessoas son personas que les gusta que é de lo que es sucio, les gusta de lo que es errado, tienen placer en el pecado. é o que nós falamos Es lo que aí, nosotros hablamos anteayer, cuando falávamos hablábamos sobre a luz. la luz. Os que amam Los que aman la luz vivem na luz. viven en la luz. Que amam as Los que aman las tinieblas odian la luz, porque no quieren se apresentar de presentarse delante de la luz para que sus obras, sus pecados sejam sean expostos. expuestos. Então, essas pessoas, Entonces, esas personas que viven en el pecado, qualquer que seja o pecado, cualquiera que sea el pecado, cuando ellas viven en el pecado o cometen el pecado y no se arrepienten de él, entonces ellas no tienen paz con Dios, porque Dios abomina el pecado. ¿Cómo es que Dios, alguien extremadamente, infinitamente santo, puro, recto, justo, va a convivir con lo que es impuro, con lo que es contrario a su justicia? No da. Entonces, cuando nosotros estamos en paz con Dios, a gente tem paz nosotros tenemos paz conosco. con nosotros mismos. Bien, mas el asunto que yo quiero hablar con ustedes es otro. Usted ya leyó el Salmo 40, ya varias veces, muchas personas conocen el Salmo 40. O Salmo El Salmo 40 dice así: esperé con paciencia en el Señor, e ele y Él se inclinó para mí y oyó mi clamor, tirou y me sacó de un lago horrible y de un charco de lodo, y puso mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. veja Mire solamente que Dios oye el clamor del afligido, arranca os seus pés sus pies del charco de lodo, del barro, y lo coloca sobre una roca, que es Jesús. ¿Pero por qué? Porque la persona esperó o espera confiantemente en el Señor. ¿Sabe? quando era Cuando yo era más joven en la fe, adolescente en la fe, yo no concordaba mucho con ese versículo. No, yo hablaba con Esther cuando yo estaba estábamos enamorando y nosotros ya arreglando las cosas para casarnos. Y ahí yo hablaba: Esther, no consigo tener esta paciencia, esperar, yo quería casarme ya. ¿Sabe? Yo siempre fui así, queriendo resolver ya las cosas.
Yo nunca quería dejar para mañana lo que yo podía hacer aquel día. Aliás, eu queria fazer, Es más, yo quería hacer ayer. queria ser. Quería haber hecho ayer. Pero ahí está el segredo. secreto de la fe. Porque Porque muchas personas piensan así, yo creo en Jesús, yo creo en la palabra de Dios, yo tengo fe. Y gracias a Dios por eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mas, Pero além además de la fe, existe la confianza. La confianza. Una cosa es usted tener fe para tomar posesión de determinadas bendiciones o de cualquier bendición. Otra cosa es usted tener fe para mantener aquella conquista que usted alcanzó. Porque para para alcanzar la bendición, usted es en la hora. Por ejemplo, usted tiene una enfermedad, tiene un problema de salud grave. você, Usted resuelve en la hora a través de la fe. mesmo o problema de Aún el problema del matrimonio, tirar usted o seu sacar su marido del vicio, usted puede cambiar la cabeza de él a través de la oración de la fe. Agora, Pero o difícil, lo difícil, y ahí ponga difícil, es tener usted paciencia para mantener aquella misma fe ahí. Ahí ya no es fe, se llama confianza. Porque ¿qué es la fe? La fe es un punto de partida. La confianza es el dislocamiento continuo de la fe. Es la actividad de la fe continua, permanente, independientemente de las circunstancias. Es claro que cuando la persona confía, el diablo aparece y dice, ¿y ahí? ¿Dónde está su fe? El diablo hace eso. Usted no cree en Dios. ¿Por qué es que usted está enfermo? Y ahí la persona comienza a tener duda con respecto a la confianza en Dios. El diablo no quiere que nosotros confiemos en Dios. Él no quiere. Él hasta deja a muchas personas ser curadas por causa de la fe en la hora. El caso de los 10 leprosos, los 10 tuvieron fe para ser curados. Los 10. Ellos tuvieron fe para ser curados en la hora. Pero solo uno volvió para agradecer y Jesús dice, ¿dónde están los otros que fueron curados? Ellos se fueron. Pues Jesús dice para él, va, tu fe te salvó. Quiere decir, aquel que fue curado y volvió para agradecer a Jesús, permaneció en la fe, continuó en la fe. Los demás que habían sido curados también, esos dejaron la fe de lado, quiere decir, se olvidaron de mantener la fe y se fueron. Ahora, ¿quién ganó la salvación? Ganó la salvación apenas aquel que mantuvo su fe, que continuó en la fe, que agradeció a Jesús por su cura. Entonces, muchas personas, infelizmente, muchos creyentes y también desiglesiados, aquellos que no frecuentan iglesia, yo voy a seguir a Jesús a mi manera, como si la creación de la iglesia del Señor Jesús, por el propio Señor Jesús, fuese desnecesario, fuera innecesario. Yo no necesito de iglesia. Yo puedo hacer de mí mi propia iglesia en mi casa, y terminan cayendo en la fe, porque la fe viene por el oír en la palabra de Dios. Si la persona no escucha la palabra de Dios, no estimula la palabra de Dios, ella termina cayendo, enfriándose en la fe. La fe es como un músculo. Si usted no ejercita un músculo, obviamente los músculos van a quedar flácidos, débiles. Entonces tenemos que estar siempre ejercitando
Ahora, muchas personas que en este momento están viviendo un infierno, por decir así, un infierno en su vida, no tienen esa parte que yo hablé inicialmente. Justamente por eso, porque ellas en determinados momentos de la vida de ellas tomaron posesión de una bendición, solo que ellas dejaron de lado la confianza. Ellas no mantuvieron la confianza en Dios. Ellas mantuvieron aquella fe. Ah, no, Dios existe, yo creo en el Jesús, yo fui curada. Pero las actitudes diarias, en el día a día, que nosotros necesitamos de la confianza, aún en las luchas. Porque cuando el soldado lucha, en cuanto él está vivo, en cuanto él está luchando, él está confiando que puede vencer. Pero si él desiste, el enemigo viene y lo mata. Y es así que también el diablo actúa. No sirve de nada usted ganar una batalla. Usted tiene que ganar todas las batallas para poder ganar la guerra. Ahora, así también es nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. No basta nosotros tener una victoria, aquí y allí una victoria puntual. Es extremadamente importante que usted se mantenga en la fe. A veces, ¿sabe qué pasa? A veces Dios permite que nosotros ni seamos curados de una sola vez, ni tenga la fe para tomar posesión de determinadas bendiciones, justamente para nosotros quedar buscando, manteniendo la actividad de la fe, que es la confianza, para que entonces no nos perdamos. Es muy bueno eso, es muy bacano eso, es muy bacano. Dios permitió que el diablo, Satanás, colocara una espina en la carne de Pablo, justamente para que él no se ensoberbeciera. Entonces Pablo tenía una tribulación permanente en el cuerpo de él, en la carne de él. Él pidió a Dios 3 veces y Dios no le quitó. Y apenas dice, oiga Pablo, mi gracia te basta, es suficiente. Entonces Pablo se mantuvo en la fe con aquella espina, justamente para que él no llegara a enorgullecerse. Porque si Pablo no tuviera una espina en la carne, preste atención, mi amigo y mi amiga oyente, si Pablo no estuviese con una espina en la carne, yo que estar ahí junto con usted, yo quería hablar así, cara a cara, ojo en el ojo, para que usted entienda. Si el apóstol Pablo no tuviese una espina en la carne, él iría a hacer igual que la sierva que se vuelve reina. Es exactamente eso. Es igual que el siervo que se torna rey, que se pierde. Piensa que es algo. Piensa que es el dueño de la cocada, esa es la verdad. Entonces Dios permite que nosotros pasemos por tribulaciones, dificultades, para que nosotros nos mantengamos luchando, para que nosotros nos mantengamos en la fe, justamente para que nosotros continuemos confiando. ¿Será que está claro para usted? Tal vez usted está enfrentando luchas, guerras, hace muchos años. Yo también tengo. Yo no voy a quedar hablando. Yo no voy a hablar de mis luchas personales. Yo no voy a hablar porque no va a ayudarle a usted en nada. Pero yo voy a decir para ustedes, tenemos luchas diarias, continuas. Pero de la misma forma en que yo tengo luchas diarias, continuas, yo también tengo una fe continua, que es la confianza en mi Dios. Y esa confianza yo puedo tocarla a partir del momento en que yo tengo paz. Yo siento paz aún delante de los problemas. Por eso el apóstol Pablo, él también dice así, oiga, él dice allá en Hebreos capítulo 10 y versículo 35, él dice así, no rechacéis pues vuestra confianza,
Él no dice así, no rechacéis vuestra fe. No, Él dice así, no rechacéis pues vuestra confianza, que tiene gran y abundante galardón. Abundante es gran también. Es una cosa enorme. Entonces él dice en un lenguaje bien particular, en un lenguaje bien popular, diría así, no rechacéis pues vuestra confianza que tiene gran y enorme galardón. Él afirma, especifica aún la misma cosa que Jesús hizo. En verdad os digo, Jesús estaba hablando de una cosa extraordinariamente, todo lo que él está hablando es extraordinario. Pero hay momentos en que él habla en verdad, quiere decir fortaleciendo aquella idea. Aquí también el Espíritu Santo, usando a Pablo, dice así, no rechacéis pues vuestra confianza, que tiene gran y enorme, grandísimo galardón. Entonces muchas personas piensan que solo porque tuvieron fe para tomar posesión de algunas cosas, de alguna determinada bendición, entonces yo ya estoy en la fe, entonces yo ya estoy en la gracia de Dios, yo voy a hacer lo que bien entiendo, yo sé que Jesús va a tolerar mis debilidades y yo voy a continuar. No. Mi amigo, mi amiga, usted quiere tener paz con Dios. Primero, usted tiene que obedecer su palabra. Porque si usted obedece la palabra de Dios, si usted vive una vida recta, íntegra, si usted vive lejos de la injusticia que es el pecado, entonces usted es una persona que alcanza la paz. Alcanza la paz con Dios, porque cuando nosotros vivimos en la integridad, vivimos en la justicia, y cuando vivimos en la justicia, nosotros andamos con Dios. Nosotros andamos con Dios. Dios anda con la gente, mejor diciendo. Dios anda con nosotros. Cuando nosotros andamos en la fe, en la confianza, cuando nuestra conciencia está así limpia, en paz con nosotros mismos, es porque Dios está andando con nosotros. Es por eso que Dios escogió a Noé. Escogió a Noé para salvarlo y a su familia, porque él era un hombre justo. Dios busca personas justas para manifestar su gloria, su grandeza, su pureza, su poder. Y es más, no se olvide, este martes Génesis, a las 9 de la noche. Entonces, volviendo a nuestra confianza y fe, a nuestra fe y confianza, mejor. La fe, voy a repetir por usted, la fe es el desenvolvimiento continuo que nos da la confianza, o mejor explicando, la confianza en Dios es el desenvolvimiento continuo de nuestra fe. Quiere decir, yo confío hoy, yo confío ahora, yo confiaré de aquí a poco, después. A cada instante yo confío en Dios, aunque mi fe que tome posesión de las bendiciones ni aparezca, pero el hecho de yo confiar, yo estaré entonces manifestando mi fe continuamente. Gracias a Dios. ¿Ayudó? ¿Dio para entender? Pues bien, nosotros vamos a continuar en esta fe, hablando y continuando en esta confianza para que usted no pierda esta perla de la vida, ese brillante, ese diamante glorioso que Dios nos ha dado a través de la meditación de su palabra. Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias a Dios.